nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer una lectura de la palabra en el libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea que ellos le estaban diciendo a Dios que no era el tiempo todavía de que la casa fuera edificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo una vez más: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? En otras palabras, tienen tiempo para estar en sus casas, pero no tienen tiempo para edificar mi casa que está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Les está diciendo que mediten sobre sus caminos. Los está trayendo a confrontación. Los está trayendo a que mediten y analicen sus vidas. Sembráis mucho y recogéis poco, les dice Jehová. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal. En saco roto reciben el dinero, dice Jehová. O sea, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, analicen sus caminos, dice el Señor. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé de un soplo. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo al confrontarlos, que mediten, porque sus caminos no están bien. Que suban al monte a traer madera y a edificar la casa de Jehová, y pondré en ella mi voluntad, del Señor. Que si edificamos la casa, que si edificaban ellos la casa, el Señor haría su voluntad y sería glorificado. Así ha dicho Jehová. Después les dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. En otras palabras, trabajan mucho, están ocupados en las cosas personales, están ocupados en este mundo, están distraídos con las cosas de este mundo, y después van y se encierran a su casa. Eso me hace pensar como nosotros hoy día. Trabajamos duro, salimos bien agotados, venimos a nuestra casa, nos encerramos y ya no queremos salir, nos quedamos ahí. Y el Señor dice: ¿qué nos disipará de un soplo? En otras palabras, después que trabajamos por muchos años, después que hicimos tantas cosas y alcanzamos tantas cosas, al final, con un soplo, el Señor acaba con todo. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre su propia casa.
En otras palabras, cada uno hace en su casa como le place. Cada uno hace en su casa conforme su corazón. Y dice en el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. En otras palabras, no hubo lluvia, no hubo buenas cosechas y sufrieron. Y llamé la sequía, dice Jehová, en el versículo 11. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. Solo los hombres, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Todos oyeron. Oyó el líder de gobierno, que en este caso era el gobernador. Podría ser un presidente también, si lo aplicamos al presidente. Si lo aplicamos a un rey, podría ser para él también. Pero también le habla al sacerdote y le habla al pueblo. Lo que la palabra nos enseña aquí es de que por medio del profeta, o por medio de la palabra, podríamos decir también, Dios da instrucción a la cabeza, al líder, porque Dios trata con los líderes. Los líderes que están sobre esta tierra, o sobre esta ciudad, o sobre un país, son puestos por Dios, porque Dios es el que pone líderes y el que quita líderes. Entonces, cuando como hijos de Dios queremos movernos y queremos ser usados por Él, llevando la palabra de Dios o llevando una profecía, si es que Dios te usa en profecía, entonces la llevamos al líder, ya sea el líder de la ciudad, líder de un condado, líder de una nación. Y también se le lleva la palabra a los líderes religiosos, a los sacerdotes o a los pastores y al pueblo, el cuerpo de Cristo se le lleva también. En este caso era Israel que le hablaban para que construyeran el templo. Vamos a continuar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11 otra vez. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, Dios hace justicia. Dios hace justicia en todo y en todos. Y lo que a mí me llama la atención aquí en esta palabra es de que hoy día Dios está haciendo justicia con su casa, la iglesia. La palabra de Dios nos dice en otras versiones que, en otras partes de la Biblia, de que Dios juzgará y que el juicio de Dios empezará por su casa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios muestra su juicio por la desobediencia de estos hombres en este tiempo. Entonces vamos a continuar con su palabra. En el versículo 12 dice la palabra: y oró Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Dios.
y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. El profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. En otras palabras, después que da él la palabra de exhortación, la palabra de instrucción, después que hace el llamado, les hace saber por medio de la palabra de Jehová de que Dios está con ellos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodosac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Luego, en el capítulo 2, la palabra dice lo siguiente: la gloria del nuevo templo. Es el título de este capítulo 2. En el séptimo de los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodosac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? En otras palabras, aquí se está refiriendo al templo de Salomón y le está recordando a algunos de ellos que eran viejitos y que estaban ahí y que recordaban la casa de Salomón. Y les pregunta a ellos: ¿y cómo lo veis ahora, comparando esta casa con la casa anterior? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Me recuerda la palabra cuando en aquel tiempo, después de la inauguración del templo, cuando Dios le habló a Salomón y le dijo: si tú no sigues mis mandatos, si tú no sigues el pacto conmigo, entonces esta casa la llevaré a vergüenza. Y esta es prácticamente la comparación que Dios les está haciendo ver y recordar. Que miren la gloria del templo de Salomón. Y ahora miren la vergüenza de esta casa destruida, de este templo de Salomón, que ahora ya no es el templo glorioso de aquel tiempo. Es un templo destruido. Les está haciendo que caigan en reflexión. Y dice la palabra: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque estoy con vosotros. Les dice otra vez, les confirma: estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Les está trayendo el recordatorio del pacto que él hizo con ellos cuando los liberó de la esclavitud y por medio de Moisés los llevó al desierto, cruzaron ese mar
y todos vieron esas cosas gloriosas que en aquel tiempo pasaron, y les está haciendo recordar, yo soy un Dios de pacto, un Dios de palabra. Vamos a seguir. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, sobre toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor les está recordando que Él va a sacudir, que Él va a hacer justicia, que Él va a sacudir los cielos, que Él va a sacudir la tierra, que Él va a sacudir las naciones. Y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Aquí ya se fue al futuro. Aquí se fue al futuro cuando Cristo venga en su gloria. Amén. Y luego les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí nos está hablando de que la gloria postrera será mejor que la gloria anterior, la gloria de Salomón. Entonces, hermanos, Dios está hablando a un templo en este día, a un templo físico que les estaba motivando a que se esforzasen a construirlo para que su gente volviera otra vez a reunirse, a tener sus cultos de adoración y de la enseñanza de su palabra. Pero en lo que se refiere a nosotros, me lleva a recordar cuando Jesús le dijo allá en el tiempo cuando él estuvo ministrando en el templo de su época, y él les dijo a ellos que en 3 días reconstruiría él el templo, que él iba a destruir ese templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Hermanos, ese templo somos nosotros. Ese templo es la iglesia. Cada uno de nosotros forma la iglesia. Y esa gloria futura, esa gloria postrera de la cual le está hablando aquí en Ageo, en sí ya se cumplió con nosotros, porque nosotros somos la gloria, la mayor gloria, la más grande, la más bella, porque Dios, por medio de Jesucristo, está en nosotros y está llenando esta casa. Lo único que en nuestra situación, en nuestro caso, nosotros en parte tenemos la gloria de Dios. Y la razón que en parte tenemos la gloria de Dios es porque no hemos sido completados a la plenitud del varón perfecto. Y quiero hacer énfasis en algo muy importante. La palabra de Dios dice que el que empezó la obra es el que la va a terminar. El que encontró gracia en nosotros es el mismo que encontró gracia
en Enoc cuando se lo llevó en el rapto. Es el mismo en el cual encontró gracia Abraham cuando por fe y por gracia obedeció la promesa de Dios. Por esa fe y por esa gracia nosotros somos restaurados y vamos a ser llenos de esa gloria, porque el propósito de Dios es llenar este templo, nosotros, con la gloria de Dios. Y algo muy importante a recordar, hermanos, es que no hay condiciones de que porque, un ejemplo, de decir que dependa de nosotros. Sí tenemos parte que tomar en esto, porque nosotros ayudamos con la lectura de la palabra, con la oración y con obediencia a lo que se puede, a nuestra capacidad. Algo muy importante que quiero meditar es que la palabra dice que Noé encontró gracia ante Dios. Dios le puso gracia a Noé. Dios miró gracia en Noé. Y es cierto que la palabra enseña de que Noé era justo, que Noé era righteous, dice en inglés. Pero esa justicia que él tenía no era porque él era una persona santa o porque él era una persona que había alcanzado una santidad, al igual que Enoc. Enoc no alcanzó la santidad por sí solo. Él alcanzó la santidad por caminar con Dios. Y al caminar con Dios, él fue lleno de la gracia de Dios. Y esa gracia fue la que lo rescató y lo llevó allá está él con Dios. Igual entonces la iglesia va a ser rescatada y va a ser llevada, y es por la gracia de Dios y por la fe que tenemos en el que fue enviado. Dios envió a Jesús, y los que le hemos recibido, los que le hemos abrazado el plan de salvación en nosotros, el que ha confesado con su boca y ha creído en su corazón de que Jesús es Señor y que Jesús es Dios en la carne, que Dios vino a mostrársenos. Ese es el compromiso del pacto que nosotros hacemos con Dios. Al confesarle, nos metemos al pacto de Dios, pero el pacto en sí es de Dios. Dios hizo el pacto de que iba a rescatar a un remanente, y ese remanente somos nosotros. En aquel entonces, Dios le está hablando aquí a estos judíos y les está hablando del tiempo actual y de lo que va a ser en el futuro, cuando les dice de que el deseado de las naciones vendría en su gloria a esta casa. Qué maravilloso. Hermanos, tengamos mucho cuidado de que no vamos a hacer condiciones a decir que es por nuestra santidad que vamos a hacer venir a Dios, que es por la gloria que nosotros tengamos como iglesia que vamos a hacer venir a Dios. No. El que empezó el trabajo en nosotros, lo va a completar. Él lo va a llenar en nuestra vida. Los frutos del Espíritu son consecuencia de un caminar y de una meditación en la palabra, Romanos 12:1, y de estar en la gracia de Dios. Esa es la condición a la cual nosotros vamos a estar en esa posición que nos está hablando aquí, de que vamos a ser llevados y vamos a ser partícipes de esa gloria postrera que está en esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos,